Acompáñame en tu Biblia a Santiago capítulo 4. Vamos a estar estudiando los versos 13 al 17. Entonces, acompáñame ahí en Santiago capítulo 4. Un poquito de contexto del libro de Santiago. Santiago es un libro bien práctico. Si alguna vez como que tienes alguna duda como de cómo deberías de estar viviendo la vida cristiana y quieres el manual, la introducción rápida, así la guía rápida de uso, Santiago nos da unas guías bien prácticas de cómo es la vida cristiana, cómo no es la vida cristiana. A estas alturas ya Santiago nos habló de la fe sin obras, que es muerta, ya nos habló de la lengua, que la refrenemos. Y después de todo esto, de estas reflexiones que nos da Santiago, llega a esta parte. Y en este aspecto quisiera que pensemos unas cosas antes de pasar a la lectura. No sé de qué mood seas, a lo mejor al rato vas a comer tus 12 uvas a la carrera y pedir tus deseos, a lo mejor vas a salir con tus maletas corriendo y no sé, hay un montón de ritos, ¿no? para estas fechas. A lo mejor estás espiritualmente arriba de esto y no haces ninguna de estas cuestiones, pero definitivamente el que esté terminando el año a todos nos trae un sentimiento, ¿no? De que estamos cerrando algo y vamos a empezar algo. No es ajeno, no es nuevo. Todas las culturas tenían esto, cerrar un ciclo y abrir uno nuevo. Y te decía, a lo mejor empiezas y haces tu lista de propósitos de año nuevo. A lo mejor vas un mes al gym y después todo vuelve a la normalidad. A lo mejor dices, empiezo a comer más sano, una semana de ensaladas y después volvemos a lo mismo. Un montón de cosas, ¿no? A lo mejor tienes pensado este año cambiar de trabajo, a lo mejor tienes planeado entrar a la universidad, a lo mejor tienes pensado iniciar una carrera, terminar tus estudios, no sé, hay muchas cosas que puedes tener planeadas, ¿no? Y el tema de hoy, si eres de los que toman notas, hoy la prédica se llama Mis planes. Entonces, hoy en particular se presta mucho para que hagamos esto, para que renovemos planes, para que hagamos nuevos. Y vamos a ver lo que dice Dios acerca de nuestros planes. Santiago capítulo 4, verso 13 dice: Oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ya? ¿Más claro? Te digo, Santiago es muy práctico, ¿no? Ahora, si llevas tiempo en Cristo, ya adquiriste esta costumbre, ¿no? Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana, ¿no? Pero lo que Santiago nos dice no es solamente que aprendamos a decir si Dios quiere, primero Dios, si Dios lo permite. O sea, no es la intención de Santiago. Acuérdate que para Dios lo primero es nuestro corazón, ¿no? Y entonces yo puedo estar diciendo, si Dios quiere, pero Dios sí quiere, ¿sí? O sea, si Dios permite, pero yo ya tengo hecho el plan, ya tengo hecho. Ahora, este tema es bien complicado. Yo no le encontré una solución. Lo estuve estudiando y no hay una regla. O sea, dices, bueno, entonces, pues si Dios quiere, pues entonces, ¿para qué hago planes? Pues nada más me dejo llevar, ¿no? Curiosamente la Biblia dice que no seamos de los que se dejan llevar por todo viento, ¿no? De doctrina. O sea, debemos de estar firmes y debemos de estar conscientes. Pero entonces,
¿Cómo encuentro esa media entre hacer planes y no hacer planes? No se trata de eso, no se trata de hacer planes o no hacer planes. Se trata de hacer planes alineados con la voluntad de Dios. Y ahí es donde empieza el problema. ¿Cuántos hoy escucharon la voluntad de Dios para decir, sí, tengo que ir a la iglesia? No pregunté si veniste a la iglesia, pero ¿era la voluntad que vinieras a la iglesia? ¿Era la voluntad de Dios? ¿Te preguntaste en la mañana así de, Señor, ¿quieres que hoy vaya a la iglesia? Y el Señor te contestó, ve a la iglesia, ve a reunirte. Entonces a lo mejor tú dices en tu mente, es obvio que Dios quiere que vaya a la iglesia. Puede ser obvio, pero ¿lo preguntaste o lo hiciste por rutina? Porque es obvio, ¿no? Y hay un montón de cosas. Podemos irnos desde lo más mundano, así de, es que pues, estoy viendo si compro una casita y estoy viendo si me mudo de casa y tú dices, no, esas son banalidades, eso es cosa del mundo, no tiene nada de peso espiritual. No lo sabes, ¿sí? Recuerda aquella viuda que construyó un cuarto para el profeta, para que llegara. Entonces, pues pensar en una casa no es tan mundano como pudiera parecer. Pero ¿para qué lo estoy pensando? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Puedes irte a lo más espiritual. No, o sea, yo estoy pensando en irme al instituto para prepararme y para servir al Señor y iniciar un ministerio y me voy a ir a abrir una iglesia sin el permiso de nadie y ahí voy solito. Bueno, con la bendición de Dios. ¿Seguro? No se trata de qué tan espiritual o qué tan mundano parezca la situación. El tema es, ¿está alineado con lo que quiere Dios? Y eso es donde, no sé tú, pero a mí me cuesta trabajo encontrar dónde está eso. A veces utilizamos así como el, si Dios quiere, ya por costumbre lo agregamos, ¿no? Nos vemos la próxima semana. Sí, si Dios quiere, nos vemos, ¿no? Y ya. A veces agarramos eso mismo así de que es que Dios me habló y Dios me mostró, ¿no? Y entonces ya con eso justificamos todos nuestros planes. Es que Dios me mostró que tengo que hacer esto, ¿no? Y está siguiendo en contra de todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo encontramos entonces ese punto de seguir y alinear nuestros planes? Lo primero y lo más básico, dice Santiago, ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. En este caso sí está hablando de ir y trabajar, pero la intención de Santiago es mucho más grande. Dice, cualquier cosa que tú estés viendo, que tú estés pensando, voy y lo voy a hacer, dice Santiago, no dice que no digas que vas a ir, no dice que no pienses en ir. Dice Santiago, primero reflexiona y ten en cuenta a Dios. Todo lo que estés pasando, dice el versículo 14, sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. ¿Alguno de ustedes sabe qué va a pasar mañana? No nos vayamos muy lejos, mañana. Creo que lo más que podemos llegar a saber es que mañana es año nuevo y ya. No sabemos ni siquiera si va a llover o no va a llover, ¿no? Diga lo que diga el pronóstico del clima. Entonces, dice Santiago, no saben cómo va a ser su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y de esto, cuando estudiamos Eclesiastés, estudiamos bastante de esto, ¿no? O sea, nuestra vida es vanidad, es vapor, es una nada. El tiempo que pasamos en este mundo es infinitamente pequeño, muy, muy pequeño el tiempo que pasamos aquí en esta vida. Entonces, nos dice Santiago, más bien debieran decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Ahora, ¿por qué es importante esto? Dice Santiago, pero ahora se jactan en su arrogancia. Por esto. Porque en el momento en que yo empiezo a hacer planes y no contemplo para nada la voluntad de Dios, estoy siendo autosuficiente. Estoy diciendo,
pues yo mañana voy a respirar. ¿Por qué? Pues porque puedo respirar. Y que alguien me diga lo contrario. Y Dios puede decirme lo contrario. Dios puede hacer que mañana deje de respirar. ¿Sí? Damos por sentado que mañana vamos a tener salud. Damos por sentado que mañana vamos a tener alimento. Y es bien curioso, por eso te decía que es complicado. ¿Dónde está la diferencia entre yo sé que mañana voy a tener alimento y yo confío en que mañana Dios va a proveerme alimento? Si te fijas, al final el resultado es igual o se ve igual. Pero la intención del corazón es abismalmente diferente. No es lo mismo que yo diga, yo sé que mañana voy a tener alimento porque yo voy a proveerme de alimento. A que yo sepa que Dios mañana me va a proveer de alimento porque Él prometió sustentarme. Es muy diferente. Pero ¿en dónde se ve esa diferencia? No se ve en lo que yo diga, se ve en mi corazón. ¿Y quién más puede ver eso? Únicamente Dios. Dice Dios que solo el espíritu del hombre y solo Dios conoce ese espíritu del hombre. Entonces, solo Dios sabe realmente cuál es la intención que hay en mi corazón. Y yo necesito incluso la ayuda de Dios, incluso para saber qué hay en mi corazón. Si mi corazón realmente está alineado y mi corazón está diciendo, confío en Dios para que mañana Él haga en mi vida, para que Él mañana me dé vida, o confío en mis fuerzas, en que yo puedo sustentarme, yo puedo mantenerme. Te decía, puedes ir desde lo que parece más mundano. Te daba este ejemplo de la viuda que estudiamos en Reyes. Esta viuda que dice, voy a construir un cuarto aquí para que el profeta tenga donde descansar. Y tú dices, o sea, construir un cuarto, o sea, no, o sea, en algo espiritual, vamos a ponernos en oración y fue algo espiritual esto. Y este cuarto que construyó la viuda tuvo una repercusión enorme. ¿Sí? Esto fue el inicio para que ella tuviera un hijo, para que su hijo muriera y para que su hijo fuera resucitado. ¿No? Y todo eso, ¿a quién dio gloria? Esa mujer dijo, Dios está obrando en mi vida. Y este testimonio de esta mujer fue tan impactante que llegó a los reyes. Y entonces cuando Eliseo va y habla con el rey, sabe perfectamente la historia de esta mujer y entonces el rey apoya a Eliseo. ¿Te fijas que lo que se veía bien mundano, Dios lo utilizó? Entonces no podemos menospreciar algo y decir, no, esto qué le importa a Dios, o sea, esto es aquí en la tierra, o sea, no hay ningún tipo de división de esto. Cualquier cosa que puedas pensar, por muy pequeña, por muy grande, tiene que ver con Dios. Si te vas a gastar un peso, eso le importa a Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Hay muchísimos en la Biblia. Yo solo escogí algunos pocos. Y acompáñame a Job. No van a aparecer ahí los versículos. Son versiones son porciones que no son tan pequeñas. Entonces no van a aparecer en pantalla. Si no tienes Biblia, acércate con alguien que tenga Biblia y aprovechas y rompes el hielo. Y vamos a Job, capítulo 6. Job está antes de Salmos y después del libro de Esther. Te decía, a lo mejor planeas tener salud para el próximo año. Job planeaba tener salud no para el siguiente año, para el siguiente día, ¿no? Y Job se queda sin nada. Si ya tienes tiempo en Cristo, seguramente conoces esta historia. Pero Job pierde todo bien material,
a la familia, dices, no tenemos nada, pero tengo a la familia. Pierde a su familia, dices, bueno, pero mientras tengamos salud, todo lo demás, bueno, Job pierde su salud. Y entonces, ¿qué te queda? Pierdes bienes materiales, pierdes familia, lo único que le queda de la familia es la esposa y no estoy seguro que eso sea una bendición. Y pierde la salud. Y entonces dices, no, o sea, sí está mal el hombre, ¿no? Y en Job 6, verso 8 dice, no es nada más que yo lo piense, ve lo que dice Job. ¿Quién me diera que mi petición se cumpliera? Que Dios me concediera mi anhelo. O sea, Job está haciendo esta oración de Dios, pídeme lo que te estoy, concédeme lo que te estoy pidiendo. Versículo 9, que Dios consintiera, ¿en qué? En aplastarme, dice esta versión. Que soltara su mano y acabara conmigo, por si no quedó claro que es aplastarme. Que soltara su mano y acabara conmigo. Pero aún tengo consuelo y me regocijo en el dolor sin tregua, que no he negado las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para que yo espere? ¿Y cuál es mi fin para que yo resista? O sea, esto es lo que te decía, o sea, después de perder eso, te digo, o sea, nosotros tenemos ese dicho, ¿no? Mientras tenga salud, todo lo demás como quiera. Bueno, él no tiene ni salud y es lo que te está plasmando aquí. O sea, ¿qué me queda para seguir peleando? ¿Cuál es el plan de Job? Morirse lo más pronto posible. Es lo que le está pidiendo a Dios. O sea, él no es suicida, él no va a cometer suicidio, entiende que esto va en contra de Dios, pero él dice, bueno, yo no me voy a matar, pero tú ya dale, por favor. O sea, ya que te falta, ya nada más aplástale tantito, o sea, ¿no? ¿Es mi fuerza la fuerza de las piedras o es mi carne de bronce? O sea, duele bastante. ¿Es que mi ayuda no está dentro de mí y está alejado de mí todo auxilio? ¿Sabes qué es lo que descubre Job aquí? Que no tiene control de absolutamente nada. Y o sea, no es el hombre carnal que anda en el mundo, no es así un tipo Lot que se fue a vivir, que es cristiano, pero está viviendo en lo... No, 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 o sea, es el hombre que dice Dios, hablando con Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, recto? O sea, este hombre recto, este hombre que se encargaba de estar orando por sus hijos, por si acaso habían hecho algo en contra de Dios, que los perdonara. O sea, este hombre devoto, dedicado, dice, ya no puedo, ya acaba con mi vida. Entonces, a lo mejor hoy estás así con una enfermedad, con algo que dices, ya no resisto, ya no puedo. Y me vas a decir, es que tú no sabes lo que se siente, y definitivamente no. Pero Job sí sabe lo que se siente. Y Job lo está expresando aquí. Y esto me gusta de la Biblia, o sea, no ves al Job que dice, o sea, yo estoy disfrutando en esto porque sé que el propósito de Dios se está cumpliendo. No, o sea, Job sufre. Pero también es el hombre del que dice Dios, él no va a pecar contra mí. O sea, no está aquí feliz y alegre de estar en esta situación. Pero en todos sus dolores, en todas sus quejas, en todo su sufrimiento, no creas que Job no se queja, o sea, lee todo el libro de Job, o sea, Job se queja en contra de Dios. Y entonces Dios le dice, oye, a ver, espérame, no sabes de lo que hablas. Pero aún así Dios dice, este hombre no pecó contra mí. Y entonces te digo, a lo mejor tu plan es, dices, ya, o sea, ya que Dios me lleve. Y este hombre que estaba en los huesos, que llegaban los perros a lamerle las heridas, ¿sí? Que dice, lo que me da asco tocar nada más en la mente, eso es lo que estoy comiendo ahorita. O sea, imagínate lo más asqueroso del mundo para ti y ahora imagínate comiéndolo. Bueno, Job no se lo imaginó, Job lo hizo.
Dice, ya me quiero morir. Y me fascina la respuesta de Dios. No. Oye, pero es que ya para qué te sirvo. No. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que va a pasar después. Tú hoy estás abatido, estás destruido. Y este Job, al final del libro, vuelve a tener hijos, vuelve a tener riquezas, más riquezas, y sigue teniendo la misma mujer, ¿no? Entonces, no sabemos lo que va a hacer Dios. Puede que ya estés sin fuerzas, puede que ya estés deseando morir, pero no sabes lo que Dios va a hacer contigo. No estoy diciendo, no te preocupes, estás enfermo, Dios te va a sanar y todo. No, no lo sé. Esto fue el caso de Job. También tienes el caso de Pablo. Enfermo, rogándole que lo sane y Dios no lo sanó. Pero siguió utilizando a Pablo. Entonces, si Dios te tiene a pesar de la enfermedad, a pesar de tu sufrimiento, vamos a leer Isaías 55. Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. O sea, Job está pensando en lo mal que se siente, en el dolor que está pasando. Y la verdad, yo en su situación, pues, él estaba muy contento, yo estaría peor, ¿no? Y a pesar de eso, Job resiste y dice Dios, es que yo tengo un plan más grande de lo que tú crees. Tú estás pensando en tu vida, tú estás pensando en que te duele, tú estás pensando en tu sufrimiento, pero no sabes lo que yo voy a hacer con ese dolor y con ese sufrimiento. No sabes en qué gozo lo voy a convertir. Y repito, no estoy hablando de que te va a sanar Dios o te va a quitar esa enfermedad. Puede ser, puede no ser, pero independientemente de que te sane o no te sane, Dios tiene un plan para eso y Dios lo va a cumplir. Y va a ser de grande gozo y seguramente no solo para ti. ¿Sí? Probablemente has escuchado esa historia del misionero que va a la selva y es asesinado en la selva y entonces su esposa va a vengarse de esos aborígenes, ¿verdad? No, o sea, su esposa llega y a través de ella es que esas tribus se convierten. Entonces, o sea, tú dices, tuvo que matar al esposo para que ella fuera y sí, eso es lo que tuvo que pasar. Pero fue de gran gozo. Dios no es insensible al dolor. ¿Sí? Pero Dios tiene algo mucho más grande que nuestras vidas. Nosotros nos concentramos en nuestras vidas, por eso necesitamos la ayuda de Dios para hacer planes, porque yo voy a planear nada más para mi vida. Mi vista es corta y a lo mejor alcanzo a planear para unos años. ¿Cuánto te gusta promedio de vida? 100 años por mucho. Y que sea así súper organizado y planifique mi vida 100 años. ¿Qué son 100 años para Dios? Entonces, el plan de Dios es mucho más grande que los 100 años que pudiera llegar a vivir en uno de los mejores casos, ¿no? Por eso dice Dios, mis pensamientos no son los de ustedes,
¿Por qué? Porque sus pensamientos, dice Dios, son más grandes que los nuestros. No entiendo a mi esposa, no entiendo a mi esposo y pretendo entender a Dios. No entiendo a mis hijos y pretendo entender a Dios. Si me explico el tema, o sea, entonces, como dije, entonces no vamos a hacer planes, vamos una y una. Vamos a Nehemías. Vamos a estar estudiando más adelante este libro. Es el próximo libro que vamos a estudiar los miércoles. Entonces, un poquito atrás ahí de donde estabas en Job, un poquito para atrás, Nehemías capítulo 2. Versos 1 al 8. Estuvimos estudiando Esdras los miércoles y vimos de los que regresaron después del exilio a Jerusalén, los que empezaron la reconstrucción del templo. Y entonces ahora en el capítulo 1 puedes ver, fíjate bien, a un Nehemías que pasó tiempo en oración, pero no solo en oración. Vamos a leer ahorita que Nehemías pasó tiempo planificando. Lo vamos a estudiar más a fondo en los miércoles, pero fíjate el capítulo 2, versos 1 al 8. Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia, así que el rey me preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y le dije al rey, imagínate del rey, porque, o sea, un rey que no es nada a todo corazón, no es, y así te veo triste, ¿qué tienes, no? Bueno, en medio de eso le dice Nehemías, viva para siempre el rey. Tiene miedo. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo y le respondí al rey. Oré al Dios del cielo no es agarré, me fui de la presencia del rey, estuve una semana en oración y ayuno. No, o sea, es una oración de telegrama, decía por ahí un pastor, ¿no? O sea, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le contesto? Y ahí te pones a pensar, ¿no? ¿Qué le pido, no? No, o sea, fíjate la respuesta. Si le place al rey y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Poquita cosa, ¿no? Algo tranquilo, o sea, una petición sencilla, ¿no? O sea, deme un día de vacaciones, ¿no? Voy, vuelvo. No, o sea, déjeme quitarme de mi trabajo para ir a reconstruir una ciudad. ¿Has visto cuánto se tardan en levantar un Oxxo o algo así? De un día para otro, no. Bueno, a veces parece, pero no es tan rápido, o sea, son días. Ahora imagínate toda una ciudad. Esa es la licencia que está pidiendo Nehemías en el trabajo. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentado junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme y yo le di un plazo fijo. O sea, esto implica que Nehemías ya sabía cuánto tiempo necesitaba. O sea, no fue así de, híjole, pues a ver, pues deme un año y a ver si me alcanza. No, o sea, Nehemías sabía exactamente cuánto tiempo necesitaba. Por eso le da un plazo fijo. Y le dije al rey, si le agrada al rey, que se me den cartas, fíjate, o sea, no nada más que me den la licencia, no nada más vacaciones con goce de sueldo, que me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. O sea, quiero caravana. Y una carta para Asaf,
guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Entonces aquí te decía, o sea, es complicado. No te puedo decir, no hagas planes, tú déjate llevar. No, o sea, Nehemías planeó. O sea, sabía qué pedirle al rey. Sabía cuánto tiempo pedirle al rey. O sea, esto no lo haces en una noche de insomnio. Y si lees el capítulo 1 vas a ver cómo Nehemías se da cuenta de una necesidad. Nehemías pasa en oración, pasa en sufrimiento, pasa en angustia. Y entonces Dios abre una puerta. Y entonces tú oyes estas expresiones así medio raras, así de, es que Dios me habló y Dios me mostró. Aquí está el Dios me habló y aquí está el Dios me mostró. O sea, no es se abrieron los cielos y de repente el rayo de luz estaba sobre Jerusalén y la vio toda destruida. No, o sea, él escuchó de que Jerusalén estaba destruida, él escuchó ese dolor, él en su corazón sintió esa aflicción y empezó a llorar y empezó a orar y Señor, muéstrame qué tengo que hacer. Y entonces de repente dice, bueno, pues es que si le ponemos aquí tanta madera y me tengo que ir tanto tiempo y voy a necesitar tantos trabajadores y pum, pum, pum. Y de repente un día el rey le pregunta, ¿por qué estás triste? Eso es Dios me habló, eso es Dios me mostró. Así, en la realidad, en vivo, no versión Hollywood. ¿Sí? Y entonces Dios le muestra y Dios le provee a Nehemías para que vaya y reconstruya. O sea, aquí puedes ver la mano de Dios poderosa en el plan. Abriendo todos los caminos, proveyendo todo para que se cumpla el plan de Dios. Pero esto pasa cuando mi plan está alineado con lo que quiere hacer Dios. ¿Cómo sé entonces si mi plan está alineado con Dios? Pregunta difícil. Vamos a Génesis 16. A este hombre lo conoces bien, sabes su historia, a lo mejor hasta tienes tu estampita de los héroes de la fe, tu álbum coleccionable de 16 hombres de la fe. Génesis 16, versos 1 al 6. Estamos viendo a un Abraham que recibió una promesa. Tu descendencia va a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y va a empezar con 0 hijos. Tú anciano, tu mujer estéril. No suena tan prometedor el plan, ¿verdad? Y entonces, fíjate bien, es el hombre con fe, es el hombre que agarró las chivas que le entraron en el lomo de los burros y vámonos. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, agarra tus cosas y vámonos. O sea, no es un incrédulo, es el padre de la fe. ¿Sí? Es alguien que en medio de una sociedad que no cree en Dios, que está totalmente alejada y olvidando a Dios, él, el único que cree y confía en Dios, él es el que estamos viendo. Y entonces dices el capítulo 16, verso 1. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, después de que Dios le prometió que iba a tener una descendencia como la arena del mar. Pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ah, ya sé, ya entendí el plan de Dios. Es que el plan de Dios era que tuviera unos hijos, pero no que los tuviera con mi mujer. Ah, ya entendí. ¿Suena raro? Eso es lo que dice aquí. Entonces Sarai dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai.
Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. O sea, escuchó el plan de Dios, lo creyó y dijo, vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tenga hijos, como la arena del mar. Pues vamos a tener hijos. ¿Te ha pasado? ¿O tú estás a un nivel espiritual superior al de Abraham? Que, o sea, no malentiendes la voluntad de Dios, no malentiendes los planes de Dios, no malentiendes los modos de actuar de Dios. Entonces, bueno, pues es que Dios me prometió que voy a tener esto, que voy a hacer aquello, que Dios me prometió que me va a usar en el ministerio, y de repente agarras y te vas por tu cuenta. ¿Es conforme a la voluntad de Dios? No. Génesis 18. Verso 9. Aquí es cuando los visitantes misteriosos llegan con Abraham, después de que ya nació el niño, después de que está circuncidado, después de que, o sea, Abraham dijo ya, aquí este es el hijo de la promesa, ¿no? Entonces ellos le dijeron, ellos los misteriosos visitantes que llegan ahí con Abraham, le dice, ¿dónde está Sara tu mujer? Allí en la tienda, les respondió. Y uno de ellos dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo al año próximo, y Sara tu mujer tendrá un hijo. O sea, Dios está aclarando el plan porque se dio cuenta que no se entendió el plan. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y me gusta cómo somos ante los planes de Dios. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, o sea, ya no tenía periodo, ya había llegado la menopausia. Sara se rió para sus adentros diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor, o sea, ya, yo no puedo, él ya no puede, o sea, no hay forma. Sí, se rió. Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. No es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. ¿Te has reído esa risa nerviosa ante los planes de Dios? Oye, pero es que vas a concebir. No, pero es que los doctores ya dijeron que no se puede. O ya dieron por muerto al bebé. No, a lo mejor no te da mucha risa, pero no lo crees. Y Dios dice, dije que se va a hacer. ¿Hay algo difícil para mí? ¿Qué cosa vemos difícil que haga Dios? ¿Que transforme una vida? ¿Que convierta a un asesino en un predicador? Tienes a Pablo, de asesino de cristianos de los peores a predicador de los mejores. ¿Qué cosa vemos difícil? A un pescador sin estudios teológicos profundos, ministrando, predicando a millones, después de haber corrido y de haber negado al Señor. ¿Eso es difícil? Dice Dios, para nosotros es imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Bueno, nos lo sabemos, pero ¿lo creemos? Ahí es donde ya no es tan fácil. Lo leo en la Biblia, sé lo que viene en el capítulo siguiente y digo, sí, sí es posible. Bueno, ahora en tu vida, no se puede. O sea, cuando estoy en medio de la situación, ya no es tan sencillo.
Creo que me gustan estos. Vamos a Romanos. Te estoy dejando más confundido que al principio, ¿verdad? No te preocupes, yo quedé igual. Quisiera decirte que al final de esto te voy a aclarar algo, pero no. Romanos capítulo 1. Después de todos los evangelios encuentras el libro de Romanos y del libro de los Hechos. Y el primer capítulo, el versículo 8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque en todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la presencia del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. ¿Cuál es el plan de Pablo? Quiere ir a Roma, quiere ir a visitar a los romanos, porque quiere ir a pasar un spa y no. Porque anhelo verlos, para impartirles algún don espiritual al fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. ¿Cuál es el plan de Pablo? No es nada carnal, totalmente espiritual. Ir a visitar a los romanos. Y tú dices, Pablo, era Pablo, no era yo, cualquier vil pecador. No, era Pablo, el predicador, el apóstol, el plantador de iglesias, el que reprende a Pedro por estar escondiéndose cuando comía su cerdito ahí enfrente de los otros judíos. Ese Pablo espiritual, ese Pablo que lo muerde una serpiente y él así como si nada, así de, vale, culebra loca. No. Ese Pablo con ese don espiritual dice, estoy planeando ir a visitar a los romanos. Y Dios dice, qué bueno que tienes ese plan, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Porque es muy mundano. No, simplemente porque no es el plan de Dios. No es el único plan que se le frustra a Pablo. Pablo anhelaba ir a los judíos, enseñar a los judíos, y Dios le dice, no, tu chamba es con los gentiles, pero es que en los judíos hay necesidad, yo veo una necesidad ahí en los judíos, mi pueblo se está perdiendo de la salvación, hay que llevarles el evangelio. No, tu chamba es ir con los gentiles. Oye, pero es que quiero, bueno, pues los romanos son gentiles, pues voy con los gentiles para que haya dones espirituales, para que siga creciendo el evangelio. No, ese no es mi plan para ti. Ahora, ¿está mal entonces que me equivoque? Pues si Pablo se equivocó, ¿te imaginas qué nos espera a ti y a mí? ¿O somos mejores que Pablo? ¿Mucho más conectados con Dios que Pablo? Nos vamos a equivocar. El tema es cómo vamos a reaccionar a eso. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando yo tenga un plan y Dios diga, no, no es por ahí? Ahí es donde está la diferencia. Pablo dijo, no, pues ¿sabes qué? Pues si no me vas con los romanos, si no voy con los judíos, pues ahí está tu ministerio, ya no lo quiero. No. Pablo dice, ok, no es por ahí, entonces llévame, guíame a donde tú quieres. Haz conmigo lo que tú quieras. ¿Sí? Pablo dice que Dios construye un vaso de honra y un vaso de uso así comunitario. Y dice, los dioses los construyó Dios, ¿y quién es el vaso para decirle por qué yo soy de honra y yo no? Ese es el Pablo. Que si yo tengo un plan, pero si tienes tú uno mejor, no quiero ponerme a ese plan. Entonces necesito estar abierto para cuando Dios me diga,
tu plan no está alineado con el mío. Te decía, quisiera yo aclararte las cosas, pero no puedo. Entonces, como decía al principio, ¿se trata de no hacer planes? No, no se trata de no hacer planes. Se trata de hacer planes que estén alineados con la voluntad de Dios. Entonces, ¿se trata de hacer planes perfectos? No, porque me voy a equivocar, pero necesito estar preparado para entender que me voy a equivocar y que Dios va a corregir mi plan, así como lo hizo con Abraham, ¿sí? O sea, la regaste y va a tener consecuencias, y estamos viendo las consecuencias en las noticias hoy en día, ¿sí? Todos los conflictos que hay entre Hamás, entre Israel, vienen nada más por ese pequeño malentendido. Pero entonces necesito estar preparado para cuando Dios llegue y me diga, no, no era por ahí el plan. Me va a corregir en su bondad, en su amor, y ahora cómo voy a actuar yo. Como niño rebelde de no quiero y patalear y demás. O decir, está bien, me equivoqué. Llévame tú a donde tú quieres que vaya. Haz conmigo lo que tú quieras hacer conmigo. Para ir cerrando, vamos a Proverbios. Estos son como que pautas muy generales y no te puedo dar algo más específico. Necesitas y necesito yo pasar tiempo con el Señor para poder hacer mi plan alineado al de Él. Y necesito tiempo con Dios para cuando Él me corrija mi camino y me lleve por el camino correcto. Proverbios capítulo 15. Verso 22. Primera regla para hacer planes. Capítulo 15, verso 22 dice, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. ¿Alguna vez has escuchado esto así de Dios me mostró y Dios confirmó? Suena, wow. Así es que la otra vez me habló por teléfono y me mandó un WhatsApp Dios y no es esto, ¿no? Pero algo que me gusta del modelo de Calvary es, no es una iglesia central y todas dependen de esa iglesia central y si tú quieres algo vas y pides permiso a esa iglesia central y luego no es el modelo de Calvary. No estoy criticando ningún otro modelo, estoy diciendo no es el modelo de Calvary. ¿Sí? En Calvary cada iglesia, Calvary, es independiente y tiene su propio gobierno. Pero algo que me fascina es el pastor de aquí rinde cuentas a los pastores de Mérida, por ejemplo. ¿No? Y oye, es que, pues mira, estoy viendo si pues, tenemos un servicio el 24, no tenemos servicio, o tenemos 2, o abrimos 5 servicios, y todas esas cosas las platican, ¿no? Te decía, no hay asunto pequeño. Y entonces, no, pues sí, mira, considera esto, considera aquello, vamos a orarlo. Y entonces Dios muestra. Pero no es la decisión de un hombre. ¿Sí? A lo mejor alguien tiene una visión, tiene un deseo, tiene un anhelo, como llegar aquí el primer día y decir, oye, yo quiero servir. ¿No? ¿Cuándo empiezo a predicar? ¿No? Y me gusta la respuesta de nuestro pastor. Sí, cómo no. Siéntate y conócenos. No sé si te ha pasado, ¿no? Pero siéntate y conócenos.
que tú nos conozcas, que nosotros te conozcamos, que vean si es la iglesia que a ti te convence, si vemos que realmente tu deseo de servir es genuino, puedes venir y empezar a apoyarnos a servir, lavando los baños y cosas así. Bueno, muchas gracias, voy a buscar otra iglesia. Dios mostró. ¿Sí me explicó? Sí, no estamos diciendo que no hay temas así como que Dios me dio un sueño, Dios, o sea, sí es posible. Pero lo primero que va a venir es eso, va a haber una muestra, un deseo, un anhelo, una necesidad que Dios ponga en tu corazón y Dios va a mostrarle eso a otra persona. Porque la vida cristiana, ¿saben? Los apóstoles se van de dos en dos. Y no es porque tengan que ir de dos en dos, ¿sí? Pero la vida cristiana no es en solitario. Entonces, también ve a quién le pides consejo, porque si le pides consejo a tu comadre o a tu compadre que no tienen nada de cristianos, pues ¿qué crees que te van a aconsejar? ¿Qué estás haciendo perdiendo el tiempo yendo los domingos aquí en Cancún? Pues si las playas están bonitas. Entonces necesitamos rodearnos de gente que quiera seguir la voluntad de Dios para que nuestro consejo sea bíblico. Lo cual me lleva al siguiente punto. Puedes verlo como el primero, la verdad es que no están en orden de prioridad. Proverbios 19. Verso 21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Todo plan, toda idea, toda buena idea que tengas, pásala por Dios. Sea en grupo, sea individual, pásala por el filtro de Dios. ¿Sí? Que Dios apruebe eso. Ahora, no te puedo pasar el WhatsApp de Dios, ¿no? Para que le mandes un mensaje. Dios no tiene Facebook para que lo sigas y veas. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Léela. ¿Sí? Es que, ¿cómo va Dios permitir que mueran inocentes? Eso es en contra de la voluntad de Dios. Bueno, ve todas las matanzas que se dieron. ¿Sí? En el Antiguo Testamento. Entonces dices, está bien la pena de muerte porque el Antiguo Testamento. No, lee toda la Biblia para que puedas entender completo, un panorama completo. Si lees un solo versículo, si lees un solo capítulo, no vas a tener el consejo completo de Dios. Por eso, para nosotros Calvary es importante leer toda la Biblia, por eso la estudiamos verso a verso, para no saltarnos las partes que no nos gustan y quedarnos con las que sí nos gustan, para poder alinear todo nuestro entendimiento con todo el consejo de Dios. Y entonces cuando yo haga eso, voy a entender que hay cosas que definitivamente no le gustan a Dios. Y entonces cuando yo tenga una buena idea, voy a decir, no está alineada con lo que quiere Dios. ¿No? Y buenas ideas voy a tener un montón, pero si las paso por ese filtro, dice Dios, mi palabra prevalece. Entonces, eso va a colar un montón de buenas ideas que tengo. Amós capítulo 3, verso 7. Es reafirmando lo anterior. Amós, profetas menores, o sea, los libros más pequeños de los profetas. Capítulo 3.
verso 7. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Me fascina Dios. Dios no es un Dios alejado, que está haciendo su plan y Él lo hace y pues Él es Dios soberano y pues tú lo vas a cumplir y ya. No es ese Dios. Dios te dice lo que va a hacer. Dice aquí Amós que Dios no va a hacer algo sin revelarlo a sus profetas. Ahora, cuidado, yo sé que está esto de la profetisa o el profeta. Tenemos la palabra profética más segura, la que haríamos bien al estar pendientes. Estoy parafraseando. ¿Sí? Esta palabra profética, la Biblia, es donde podemos ver el plan revelado de Dios. No te preocupes. Esto lo dijo en el Antiguo Testamento. O sea, Dios aquí decía, ya puedes confiar en mi plan. Y no había revelado el Nuevo Testamento. Entonces nosotros ahora, teniendo el Nuevo Testamento, tenemos hasta Apocalipsis. Acabamos de estudiar, tener esta miniserie de los últimos tiempos, ¿no? O sea, sabemos que viene adelante. ¿Sabemos cada detalle minúsculo? No. Pero sabemos lo que viene adelante. Dios no está actuando a escondidas. Entonces podemos ver hacia dónde vamos. Y eso nos va a ayudar a tener planes que vayan alineados hacia dónde vamos. ¿Has oído esa frase empresarial de alinea tus metas con las metas de la empresa? Bueno, alineemos nuestras metas con las metas de la empresa. Y nuestra empresa debiera de ser cumplir el plan de Dios. Entonces vamos a alinear lo que nosotros queremos con lo que Dios quiere. Necesitamos pasar tiempo en la Biblia, necesitamos pasar tiempo en oración para alinear nuestros planes con lo que Dios quiere. ¿Sí? Después de esto, ¿nos vamos a equivocar? Seguramente. Pocas veces, no. Digo, Pablo se equivocaba. Pero vamos a tener la madurez espiritual para reconocer que nos desviamos y la madurez para aceptar la corrección de Dios y que nos lleve al camino correcto.